Los restos de un avión invaden los Alpes franceses. Es un momento muy trágico para Lufthansa. Es un día negro para nuestra historia. La gente quería respuestas inmediatamente. La mortal trayectoria del vuelo 9525 de Germanwings parece inexplicable. Estuvo controlado hasta el final. ¿Por qué? Germanwings, aquí control de Marsella, responda. ¿Qué pasa? Los datos de las cajas negras arrojan una sorprendente posibilidad. Lubitsch, como investigador te preguntas, ¿cómo pudo suceder algo así? ¡Abre la maldita puerta! Una posibilidad tan funesta que es difícil de creer. Mayday, catástrofes aéreas. Asesinato en el aire. Es una soleada mañana en el aeropuerto de Barcelona. Lista de verificación tras el arranque. ¿Antihielo? Apagado. ¿Compensación del timón? Compensación cero. Los pilotos del vuelo 9525 de Germanwings se preparan para el despegue. La mayoría de los 144 pasajeros son alemanes y españoles atraídos por los bajos precios de la aerolínea. Germanwings se fundó en 2002 y forma parte del grupo Lufthansa. Siempre ha sido una empresa de bajo coste que realiza rutas por Europa. Un grupo de estudiantes alemanes de secundaria están listos para volar a Düsseldorf tras un intercambio cultural. El asiento hacia adelante. Mamá. ¿Qué? La cantante María Radner viaja con su marido y su pequeño hijo. La estrella emergente de la ópera acaba de finalizar una serie de recitales en España. Estaba muy orgulloso de María. Me hacía muy feliz que hubiera escogido una profesión que de verdad le apasionaba, como era hacer música y usar su preciosa voz para alegrar a la gente. Auxiliares de vuelo, siéntense para el despegue. El comandante Patrick Sondenheimer es un ex copiloto de Lufthansa que hace poco que trabaja en Germanwings. Era una buena oportunidad para dejar de ser copiloto y ascender a comandante y volar para Germanwings en sus rutas europeas. ¿Lo controlas tú? Perfecto. El copiloto Andreas Lubitsch, que tan solo lleva algo más de un año en la aerolínea, pilotará el avión. Como copiloto aprendes cada hora, aprendes cada día en cada vuelo. Despejado para despegue, 07 derecha, aquí Germanwings 9525. Empuje de despegue. Es un despegue rutinario en una mañana de martes normal. 150 kilómetros por hora. Verificación. V1. Rotación. Poco después de las 10 de la mañana, el vuelo 9525 de Germanwings está ya en el aire. A los 2 o 3 minutos de despegar, atravesaron una nube y se elevaron en dirección del sol. ¿Piloto automático encendido? Encendido. Se dirigen al noreste hacia los Alpes franceses pasando por el Golfo de Lión. Aterrizarán en Düsseldorf en poco más de 2 horas. A los 27 minutos de viaje, el avión alcanza su altitud de crucero, 11.500 metros. Marsella, aquí Germanwings 9525, en nivel de vuelo 115. Control aéreo en Marsella sigue al avión mientras este cruza Francia. Buenos días, Germanwings. Directo a Irmar. Directos a Irmar. Merci, aquí Germanwings 9525. Irmar es un punto de referencia muy conocido que está en los Alpes franceses. Un punto por el que vuelas cuando haces esa ruta. Y cuando lo sobrepasas, ya no hablas de control aéreo hasta que te indican que comiences el descenso. Si tienes que ir al baño, esta es tu oportunidad. Cuatro minutos después, el controlador en Marsella detecta algo raro.
Germanwings, aquí Marsella, confirmen su altitud de crucero permitida. El vuelo 9525 desciende sin permiso. Si un controlador aéreo observa que un avión abandona su altitud asignada, es obvio que quiera saber por qué, ya que no le ha dado permiso para descender. Por eso les preguntó por qué estaban disminuyendo la altura. Germanwings, aquí Marsella, responda. Tenemos un problema. Este Germanwings no responde y está descendiendo muy rápido. Tuvo que ser una gran sorpresa ver que el avión descendía sin obtener respuesta. El avión baja de forma constante. En pocos minutos ha perdido 3.000 metros de altura. Germanwings, responda, ¿me reciben? Gracias. Ya estamos aterrizando. Qué raro. ¿No deberíamos hacerlo aún? Para el centro de control se trata ya de una emergencia. Se acercan a los 7.600 metros. Quizá necesitaban ayuda. ¿Estarían realizando un descenso de emergencia o algo así? Germanwings, aquí Marsella, responda. Pero para ayudar a los pilotos tenían que ponerse en contacto con ellos. El Airbus desciende a su velocidad máxima, a la sorprendente velocidad de 650 kilómetros por hora. Germanwings, responda. Lima Eco Rayos X, llamando desde Marsella. Necesito que intenten ponerse en contacto con Germanwings 9525. ¿Cuál es su situación? Otro avión intentó ponerse en contacto con ellos tras la petición del control aéreo. 9525, ¿me recibe? Pero no obtuvo respuesta. El avión ha bajado de los 2.000 metros. Las grandes montañas están cada vez más cerca. Ya llevan 10 minutos sin contacto por radio. Eso es una eternidad para el controlador. No podía hacer nada al respecto. Lo único que podía hacer era observar. Tuvo que ser devastador. Elévense. Muy bajo. Tierra. Hemos perdido el contacto. El avión vuela tan bajo que el radar no puede detectarlo. Elévense. Muy bajo. El avión se estrelló a mucha velocidad. Era muy importante que la policía llegara al lugar del accidente inmediatamente. Los servicios de rescate se apresuran para encontrar el lugar del accidente del vuelo 9525 de Germanwings. En ese momento, todo el mundo centra su atención en los remotos picos de los Alpes franceses. La noticia acerca del accidente se difundió muy rápidamente por las redes sociales. Twitter echó humo. Nicola Clark es una reportera de The New York Times. Enseguida empezaron a salir noticias y la gente empezó a hacer preguntas en las redes sociales casi a la vez que nosotros recibíamos los datos. Los equipos de rescate tardan casi una hora en detectar los primeros restos del vuelo 9525. La esperanza de encontrar a alguien con vida se desvanece rápidamente. Los primeros helicópteros que sobrevolaron la zona encontraron un avión completamente destruido y hecho añicos. Había restos del aparato por todas partes. Enseguida se hizo evidente que era imposible que hubiera ningún superviviente. Entre los fallecidos hay 16 jóvenes estudiantes que nunca regresarán con sus familias en Haltern, Alemania. La muerte de la cantante de ópera Maria Radner y su familia es otra pérdida devastadora. Te sientes completamente sobrepasado. Realmente no puedes pensar en otra cosa que no sea la muerte de tus hijos. Enseguida queda patente la magnitud del accidente. Es el peor desastre aéreo en suelo francés en más de 3 décadas. La industria aeronáutica necesita una explicación. ¿Se produjo por una incapacidad del piloto? ¿Por un fallo técnico? ¿Cuál era la razón? Accidentes así adquieren una magnitud enorme y una vida propia. La gente quiere respuestas inmediatamente. Las inquietantes respuestas saldrán a la luz antes de lo que nadie se imagina. El pueblo medieval de Saint-Les-Alpes se convierte en un centro de operaciones improvisado para investigar el accidente de Germanwings.
Arnaud Desjardins lidera la investigación del BEA, la Agencia Francesa de Investigación de Accidentes. Mantened los objetos personales separados de los otros restos, por favor. Sabíamos que iba a ser un trabajo difícil. Difícil porque no solo tendríamos que coordinarnos con Airbus, también iba a ser un asunto importante a nivel político y una investigación enorme a nivel internacional. Avisadme si alguien ve las cajas negras. Desjardins espera que su equipo pueda recuperar pronto los registradores de vuelo del avión, ya que podrían contener pruebas cruciales. Pero peinar la zona está siendo una tarea desgarradora. Para mí, lo más duro es encontrar juguetes, muñecas u ositos de peluche que pertenecían a algún niño. En la sede central de la BEA en París, Romain Bevillard se une a la investigación. Necesitamos los mapas del tiempo ya. Mi trabajo era recopilar los datos del accidente en sí mismo y al mismo tiempo coordinarme con las autoridades judiciales y con nuestros homólogos en Alemania y España. Comprobar si las condiciones meteorológicas pudieron ser un factor importante es un procedimiento habitual. En los Alpes el tiempo puede cambiar en un instante. Sur de los Alpes, 10:40 de la mañana. En ese punto solo queríamos intentar averiguar qué pudo fallar y qué pasó en realidad. Pero las condiciones de vuelo el día del accidente en esa parte de la cordillera eran prácticamente perfectas. Es obvio que el tiempo no fue un problema. Hace escasas horas que la investigación ha comenzado, pero la aerolínea más grande de Alemania ya está bajo mucha presión. Es un momento muy trágico para Lufthansa, es un día negro para nuestra historia. El pueblo de Haltern, en Alemania, está de luto. Hay una profunda sensación de conmoción por todas partes. Esto es peor de lo que cualquiera pudiera imaginar. El mortal accidente se produce tan solo 2 meses después de que una matanza terrorista acabara con la vida de 17 personas en París. Muchos temen que los terroristas hayan atacado de nuevo. Una de las razones por las que mucha gente especuló que podría ser obra de los terroristas fue porque hacía poco que se había producido el ataque en la revista Charlie Hebdo, y eso dejó a Francia en estado de shock. ¿Este es el seguimiento del radar de control aéreo? Vamos a verlo. Los investigadores se centran en los datos del radar con la esperanza de descubrir si la explosión de una bomba era una posible causa del accidente. Veamos cómo volaba el avión. Analizan la trayectoria de vuelo incluyendo su altitud, sus intervalos y su dirección. Y lo que encuentran es un descenso recto y controlado. Estuvo controlado hasta el final. Parecía un descenso totalmente normal. El problema es que no se produjo cuando se tenía que producir. Los datos revelan que no hubo bomba alguna. Si hubiera habido una bomba a bordo del avión, seguramente hubiéramos encontrado pruebas de una fragmentación en pleno vuelo y quizá hubiéramos perdido la información del radar. Los restos lo confirman. Los equipos de rescate están encontrando miles de pequeños fragmentos en un espacio reducido. No lo creo. Una explosión habría dispersado grandes fragmentos en un espacio mucho más grande. No hubo ninguna explosión. Los investigadores buscan desesperadamente alguna prueba. Se preguntan si los controladores en Marsella tienen algún tipo de información que pudiera explicar la extraña pero constante trayectoria de vuelo del avión. Una línea muy recta. El controlador aéreo no fue testigo del accidente, pero podía ser la última persona con la que hablaron los pilotos y pudo haber detectado algo inusual. Germanwings, aquí Marsella, confirmen su altitud de crucero permitida. Germanwings, aquí Marsella, responda. Nunca había visto algo así. Después de que confirmaran que se dirigían al punto de referencia, ¿no volvieron a decirle nada? Ni una palabra. Los controladores están tan sorprendidos como los investigadores. Nos dijeron que intentaron ponerse en contacto con los pilotos de Germanwings 11 veces. Germanwings, aquí Marsella, responda. Pero no respondieron. Germanwings, responda, ¿me reciben? Era intrigante y muy extraño que los pilotos no respondieran a control aéreo. Los investigadores luchan por comprender el misterioso deceso de Germanwings sobre las montañas. ¿Has contactado ya con mantenimiento? Se preguntan si el causante pudiera ser un fallo mecánico.
algo que los pilotos no pudieran controlar. El A320 es uno de los aviones más populares. ¿Antihielo? Apagado. Los investigadores temen que el Airbus tenga un fallo oculto. Compensación cero. Si hubiera un fallo técnico de cualquier tipo, sobre todo en un avión como el A320, tenían que saberlo lo antes posible para resolverlo y eliminar ese riesgo para el resto de la flota. Una teoría encaja con la extraña trayectoria de vuelo, la pérdida de presión en cabina. Tenemos un problema. Este Germanwings no responde y está descendiendo muy rápido. Cuando el avión se despresuriza y los pilotos no obtienen el oxígeno suficiente, pueden sufrir el fenómeno conocido como hipoxia. En otras palabras, pueden perder el conocimiento en un espacio muy breve de tiempo, dependiendo de la altitud del avión. Al nivel de vuelo 115 perderían el conocimiento en unos 10 o 15 segundos. Germanwings, responda. La hipoxia explicaría el silencio por radio. No sería la primera vez que sucede. En 2005, un Boeing 737 tuvo problemas en su ruta hacia Atenas. Helios 522, ¿me recibe? El contacto por radio se perdió, ya que los pilotos no podían responder por falta de oxígeno. Los pilotos nunca recuperaron el conocimiento y el avión se estrelló cuando se quedó sin combustible. Los investigadores quieren saber si eso fue lo que pasó sobre los Alpes franceses. La hipoxia era una posibilidad bastante probable. Los investigadores descubren que Germanwings revisó un fallo mecánico en el avión justo el día de antes del accidente. ¿Estaban los mecánicos preocupados por algo que pudo causar una pérdida de presión en cabina? Había un problema, la compuerta delantera izquierda. Pronto descubren que la respuesta es no. Eso no tuvo nada que ver con el accidente. Una compuerta delantera defectuosa no era un problema porque está fuera de la zona presurizada del avión. Comprobamos que el mantenimiento del avión se hizo acorde con el programa de mantenimiento. V1. Rotación. Estábamos bastante seguros de que la estructura del avión estaba en buen estado cuando despegó. Hasta ahora las pruebas han descartado que el accidente se produjera por cuestiones meteorológicas o por una bomba. No hay señales de alarma en los registros de mantenimiento. Los investigadores siguen sin saber la causa. No podemos descartar la hipoxia. Pero antes de terminar el primer día de investigación, el equipo ya tiene una nueva pista. La encontramos. Han encontrado la grabadora de voz de la cabina de mando. Está en mal estado, pero si se pudieran recuperar sus datos, estos podrían responder muchas preguntas. Tenían la esperanza de que la grabación revelara lo que había pasado en realidad. Los equipos de rescate siguen con la compleja labor de recuperar los cuerpos de las montañas cerca de Saint-Lessal. El gimnasio local es ahora el lugar de recibimiento de las desconsoladas familias. Investigadores de accidentes aéreos, policías militares y bomberos trabajan juntos en el lugar del accidente. Su prioridad es encontrar la segunda caja negra, el registrador de datos de vuelo. Docenas de personas lo estaban buscando. Tuvimos algunas dificultades para localizarlo, pero no nos íbamos a ir del lugar del accidente sin recuperar el registrador de datos de vuelo. El fiscal francés Brice Robin llega al lugar del accidente para supervisar una investigación criminal paralela. En Francia, la situación era muy diferente. Las autoridades francesas abrieron automáticamente dos investigaciones. Una investigación técnica para averiguar las causas del accidente y una investigación criminal para determinar si había algún tipo de responsabilidad. Los dos equipos de investigadores deben trabajar codo con codo. Por ahora ninguno puede apuntar a una causa definitiva. No hay pruebas suficientes. No podemos entender cómo un avión que estaba en unas condiciones técnicas perfectas e iba controlado por dos pilotos con experiencia y formados en Lufthansa, acabó involucrado en un accidente terrible. ¿Preparados? ¿Podría la grabadora de voz arrojar algo de luz? El comandante habla por el micrófono 1 y el copiloto por el 2. Yo había trabajado ya 6 años como especialista en grabaciones aéreas. Era probable que no pudiéramos entender todo lo sucedido, pero al menos tendríamos un punto de partida. Lista de verificación tras el arranque. ¿Antihielo?
Apagado. El comandante está repasando la lista de verificación tras el arranque. Eso es que pilotará el copiloto. ¿Compensación del timón? Compensación 0. Las listas de verificación y el rodaje por la pista son correctos. 150 kilómetros por hora. ¿Verificación? V1, rotación. El despegue parece correcto también. No escuchan ningún problema. Doce minutos después, un auxiliar de vuelo solicita poder entrar en la cabina de mando. Lo que se escucha es que alguien teclea y que el mecanismo entra en acción. Dejémosle pasar. También se oye cómo se abren y se cierran las puertas de la cabina de mando. Siempre hay muchos sonidos que se pueden interpretar. ¿Vamos con mucho retraso? Me lo han preguntado varias personas. 30 minutos. Quizá recuperemos algo en el aire, pero no todo. Gracias. ¿Alguno necesitáis algo? Yo tengo un poco de hambre. ¿Podrías traerme algo de comer? Claro. Ahora vuelvo. Hablaron de cosas generales del vuelo. Por el tono de sus voces se escuchaba que era un procedimiento habitual. Si tienes que ir al baño, esta es tu oportunidad. Buena idea. Me voy. Escuchamos como una persona salía de la cabina de mando. Y en ese momento la cabina de mando se quedó en silencio. El comandante salió de la cabina, el copiloto se quedó solo. Ese es el momento exacto en el que el avión comienza a descender. Durante 2 minutos no se oye voz alguna en la cabina de mando. 3 minutos, 4 minutos. El comandante sigue en el baño. Es obvio que el copiloto está solo. El micrófono de la cabina de mando graba la respiración del copiloto. Prueba evidente de que el avión no sufrió una despresurización mortal. Germanwings, aquí Marsella. Confirmen su altitud de crucero permitida. Germanwings, aquí Marsella. Responda. No le faltaba oxígeno, no hubo pérdida de presión en cabina. ¿Por qué no respondió? El extraño silencio en la cabina de mando intriga a los investigadores. La búsqueda de una explicación les llevará a una posibilidad muy desconcertante. Los investigadores escuchan cómo el comandante intenta acceder de nuevo a la cabina de mando del vuelo 9525. El piloto podía volver a entrar pulsando un timbre. Entonces el otro piloto podía ver por la cámara si esa persona tenía derecho a entrar en la cabina de mando o no. Lo único que tiene que hacer es darle a un interruptor para desbloquear la puerta. Pero Lubitsch no responde. Germanwings, aquí Marsella. Responda. ¿Qué pasa? Germanwings, responda. ¿Me reciben? ¿Por qué no desbloquea la puerta? Lubitsch. Escuchamos una respiración, aunque obviamente puede respirar y estar inconsciente. La posibilidad de una incapacidad física era factible. El interfono funciona, se escucha perfectamente. El timbre o la llamada se escuchaba bien y se distinguía de cualquier otro sonido de la cabina de mando. Era obvio que alguien quería hablar con el copiloto y entrar en la cabina de mando. De eso no cabe ninguna duda. El avión ya ha comenzado su descenso hacia los Alpes. ¿Por qué no abre? ¿Está inconsciente? El sonido de alguien golpeando en la puerta es cada vez mayor. Escuchar los golpes en la puerta fue bastante inquietante, porque no es lo que sueles escuchar cuando oyes una grabación así. Elévense. Muy bajo. Tierra. Muy bajo. Al final de la grabación seguíamos preguntándonos qué había pasado. No parece haber pruebas de un fallo mecánico, y ningún grupo terrorista ha reivindicado la catástrofe.
Lo único que los investigadores saben seguro es que el copiloto estaba solo en la cabina de mando cuando el avión se estrelló contra las montañas. ¿Lo hizo a propósito? En realidad, solo había dos posibilidades. O el copiloto estaba incapacitado, o era un acto suicida. Los investigadores se ven forzados a pensar en lo impensable, que el copiloto Andreas Lubitsch bloqueó la puerta de la cabina de mando y estrelló el avión deliberadamente. Sacad todo lo que tenemos de Lubitsch. Tras solo 3 días de investigación, el fiscal francés realiza un movimiento inesperado. Especula públicamente con la causa del accidente. Para nosotros, la explicación más creíble, la más probable, es que el copiloto se negó voluntariamente a abrir la puerta de la cabina de mando. Aunque aún no se conocen todos los datos, la afirmación del fiscal plantea una hipótesis escalofriante. Era algo que no solo suponía un shock para el público en general, también era un auténtico shock para el mundo de la aviación, el mundo de los pilotos. A las pocas horas, varias aerolíneas europeas prometen cambiar su reglamento, obligando a que haya siempre 2 miembros de la tripulación en la cabina de mando. Hola, le llamo desde la Oficina de Investigación de Accidentes. ¿Tiene un momento para hablar de su compañero, el señor Andreas Lubitsch? El trabajo de la BEA ahora es descubrir por qué un piloto de 27 años con un futuro prometedor querría estrellar deliberadamente un avión de pasajeros. Como investigador, te preguntas, ¿cómo pudo suceder algo así? Muchas gracias. Solo le robaré 5 minutos. Hola, soy Arnaud de Jacquedan. Vale, lo entiendo. Ningún familiar o amigo cercano de Lubitsch quiere hablar con ellos. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? No. Nadie quiere hablar. En Alemania, la cultura de la privacidad es muy fuerte y los miembros de su familia eran muy reservados. Varios reporteros visitan el club de vuelo de su localidad. Allí la gente recuerda a Lubitsch como un joven humilde al que le encantaba volar. Era una persona muy responsable, muy tranquila. Es increíble. En un barrio de Düsseldorf, la búsqueda de pruebas se intensifica. La policía alemana fue al apartamento de Andreas Lubitsch y empezó a buscar cualquier prueba de lo que pudo motivarle o del estado mental en el que estaba en ese momento. Un examen de la vida personal de Lubitsch podría responder la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo. ¿Habría un alter ego oscuro y peligroso detrás de su tranquila fachada? Siguen en marcha en los Alpes tanto los peligrosos trabajos de rescate como la búsqueda del registrador de datos de vuelo. Una prueba crucial que podría revelar si el copiloto estrelló deliberadamente el avión. En París, los investigadores aéreos analizan el pasado de Andreas Lubitsch, su formación y su historial médico. Veamos qué tenemos aquí. Se remontan a su formación básica en la Academia de Vuelo de Lufthansa en septiembre de 2008. Tras tan solo 2 meses de formación, lo abandonó y no volvió hasta 9 meses después. Fue por motivos médicos, por una depresión. Los informes muestran que Lubitsch sufrió una profunda depresión por la que estuvo hospitalizado. Sus tratamientos incluían medicamentos antidepresivos, psicoterapia, y se descubrió también que había pensado en quitarse la vida. Después solicitó volver con su formación, pero necesitó un nuevo certificado médico. Seguía con antidepresivos a principios de 2009. Tenía que aportar un documento médico. Lubitsch obtuvo el permiso de su psiquiatra. Tenía un certificado del médico que le trató, indicando que estaba completamente recuperado. Se trasladó a Estados Unidos y allí terminó su formación como piloto. Y cuando acabó su formación, terminó volando para Germanwings. Dejémosle pasar. ¿Vamos con mucho retraso? Me lo han preguntado. Lubitsch recibió exámenes médicos regulares de los médicos de la empresa. Su última revisión se produjo 7 meses antes del accidente. Todos los examinadores médicos que debieron
Pensaron que ya estaba listo para volar y que podría hacerlo de forma segura durante varios años. 30 minutos. Incluso en el día del accidente, Lubitsch parecía sano. ¿Alguno necesitáis algo? Yo tengo un poco de hambre. ¿Podrías traerme algo de comer? Claro, ahora vuelvo. Un problema de salud mental no tiene por qué necesariamente traducirse en cambios notables en su comportamiento. El catedrático Robert Bohr es un psicólogo especializado en aviación. En algunos casos hay personas que muestran signos de que se sienten cada vez más frágiles y desorientadas, tanto que hasta llegan a pensar en suicidarse. Pero siempre serán personas que piensan y planifican su propia muerte, su suicidio, pero nunca se lo comunicarán a nadie. Profundizando en los informes de Lubitsch, descubren que en los meses previos al accidente parecía haber empeorado. Estaba convencido de que estaba perdiendo visión, aunque no encontraron nada anormal en su vista. Pero parecía que cada vez estaba más asustado por ese tema, hasta el punto de que empezó a temer que su carrera pudiera verse frenada. Acudió a unos 41 médicos diferentes, quejándose de los mismos síntomas y de los mismos problemas. No se sabe si los médicos eran conscientes de a cuántos otros médicos estaba yendo, y tampoco se sabe cuántos de ellos sabían que era piloto. Entre los objetos encontrados en el apartamento de Lubitsch, descubren algo importante. ¿Qué tenemos aquí? Una nota de un médico, aconsejando al alterado piloto que no volase. Esta nota se escribió pocos días antes del accidente. Algunos de los médicos que le trataron le recomendaron que dejara de volar y que entrara en un hospital psiquiátrico. Los investigadores se preguntan si Lufthansa sabía lo graves que eran los problemas mentales de Lubitsch. Los representantes de la aerolínea revelan que no tenían ni la más remota idea. ¿Nunca lo había visto? Lubitsch consultó a docenas de médicos. Muchos de ellos le redactaron bajas por enfermedad, pero ninguno contactó directamente con la aerolínea para alertar del estado mental del piloto. Asumieron que cuando le proporcionaban estas bajas por enfermedad al copiloto, él se las daría a la empresa o a su jefe y que dejaría de volar. Tras 10 días de búsqueda, encuentran otra prueba clave en las montañas. Lo encontramos casi por casualidad. Pasando por encima de todos los restos en un momento dado, alguien encontró el registrador de datos de vuelo. Tienen la esperanza de que el registrador de datos de vuelo les ofrezca una imagen clara de lo que hizo el copiloto en los momentos finales del vuelo. Si tienes que ir al baño, esta es tu oportunidad. Buena idea. Me voy. ...30 metros. En cuanto el comandante se fue, configuró la altitud a 30 metros. Los datos confirman que Lubitsch estaba totalmente consciente durante todo el descenso. Solo en la cabina de mando disminuyó la altitud a la configuración más baja y aumentó la velocidad varias veces, hasta que el avión alcanzó su velocidad máxima. Estuvo consciente hasta el final. Controló activamente el avión. ¡Abre la puerta! Está bloqueada. Algo no va bien. ¡Abre la puerta! Lubitsch, ¿qué haces? Déjame entrar. ¡Abre la puerta! ¡Lubitsch! ¡Lubitsch! ¡Abre la maldita puerta! ¡Tráeme el hacha! ¡Abre la puerta! Siempre hay una palanca, o lo que nosotros llamamos un hacha de emergencia en el avión, para abrirte paso en caso de incendio si éste está detrás de los paneles.
¡Vamos! ¡Abre la maldita puerta! ¡Vamos! ¡Lubitsch! ¡Lubitsch! ¡Escúchame! Obviamente el comandante estaba desesperado por entrar en la cabina de mando. Sabía que no dejaban de descender. ¡Joder! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Mierda! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ábrela! Los pasajeros le miraban. Tuvo que ser horrible para ellos saber que iban a morir. Elévense. Muy bajo. Tierra. Muy bajo. Germanwings, respondan, ¿me reciben? Todos los días, cuando me voy a dormir, me viene a la mente la misma imagen. Los tres chocándose contra una montaña. Esa imagen jamás se me irá. Se ha confirmado la aterradora causa de la pérdida de 150 vidas, pero los investigadores están a punto de descubrir que a la tragedia del vuelo 9525 de Germanwings aún le queda un oscuro capítulo. Volvamos al principio. El vuelo 9525 de Barcelona a Düsseldorf era el segundo vuelo del día de Lubitsch. El primero lo había hecho en dirección contraria, de Düsseldorf a Barcelona. En esa ocasión, el comandante también abandonó la cabina de mando. En un momento del viaje de Düsseldorf a Barcelona, nos dimos cuenta de que el copiloto se quedó solo en la cabina de mando y que en ese tiempo cambió la configuración de la altitud. Después de que el comandante saliera, Lubitsch enseguida configuró la altitud a 30 metros. Luego cambió esa configuración cuando volvió el comandante. Era un simulacro. Un ensayo para la tragedia que tendría lugar pocas horas después. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No fue una decisión repentina. Fue un suicidio-asesinato cuidadosamente planeado. Quiso hacerlo a propósito y lo planeó. Lo planeó no solo para morir él, sino para que murieran 149 personas más. Tengo que admitir que eso fue tan devastador como saber que mi hija había muerto. Fue un golpe muy duro. Hoy en día aún no puedo ni imaginármelo. Quizá nunca se sepa en qué pensaba Lubitsch exactamente, ya que ninguno de los médicos que le trataron quiso hablar con los investigadores. Pero expertos en la materia coinciden. Es probable que Lubitsch sufriera un episodio de depresión psicótica. Esa persona ya no controla todas sus funciones cognitivas. Oye, Lubitsch. Y pierden un poco el sentido de la realidad, se distraen con facilidad y a ese nivel es mucho más preocupante, sobre todo si trabaja en un avión. Un piloto psicótico acabó solo en la cabina de mando de un avión con pasajeros. Una de las preguntas que nos seguimos haciendo es: ¿en qué momento se podría haber parado a Andreas Lubitsch? ¿En qué momento se podría haber evitado este desastre? ¿Quién podría haberlo hecho? Había más de 40 médicos que conocían la situación médica de este asesino y ninguno tomó las medidas necesarias para prevenir una tragedia así. Te quiero. Esa fue la parte más triste. La información que podría haber evitado este accidente estaba disponible. Los investigadores concluyen que la importancia de la privacidad personal en Alemania pudo haber jugado un papel importante. Los médicos alemanes tenían una buena razón para no compartir información de un paciente.
En la sociedad alemana, los médicos podrían enfrentarse a un juicio por violar el secreto médico de sus pacientes. Dependían de que él mismo se apartara de la aviación. El hecho de que no lo hiciera es un fallo tanto del propio piloto como un fallo del sistema médico. En mi opinión, se le dio mucha más importancia a la confidencialidad médica que a la seguridad. Creo que iríamos en la dirección adecuada si lo primero fuera la seguridad y lo segundo, la confidencialidad. En su informe final, la BEA exige normas más claras para los profesionales médicos, normas que podrían parar al próximo Andreas Lubitsch. Recomendamos ajustar la línea entre la seguridad pública y la protección de los datos personales. También recomiendan evaluaciones mentales más estrictas para los pilotos. Recopilamos una serie de recomendaciones de seguridad para cambiar el sistema y que fuera menos probable que una catástrofe así volviera a suceder. Las lecciones aprendidas podrían evitar que se repitiera un accidente como el de Germanwings, pero para Klaus Radner lo más importante es mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos. María era una persona muy bondadosa. Y quiero recordar a esa pequeña familia como eran en realidad. Amables, honestos y felices.